en averiguar de que si la fosfomicina era tiempo dependiente o concentración dependiente. Entonces, en esta publicación, esto es de octubre de este año, de febrero de este año, todavía no está impresa. Se realiza un estudio donde se trata de determinar la eficacia de la fosfomicina en las superficies con biofilm. En ese artículo entonces muestran que la fosfomicina es tiempo dependiente, y pues muestran estas inhibiciones, estas diferentes concentraciones relacionadas con la MIC del microorganismo. Y pues se dan cuenta que a medida que aumenta la MIC durante el tiempo hay una mayor disminución de las unidades formadoras de colonias en estos modelos. Por esta razón pues se considera que pues ya en este modelo como tal que la fosfomicina sí es tiempo dependiente, y pues que obviamente a medida que aumentan las concentraciones del mismo antibiótico pues se produce una disminución de la carga bacteriana. Ayer cuando hablábamos de las concentraciones del antibiótico a nivel endovenoso, también veíamos que aproximadamente a las 4 horas se empieza a presentar una disminución casi que del 40 o del 60% del antibiótico por el metabolismo a nivel renal. Otra de las características pues, que se muestran en este artículo y que pues también habíamos comentado el día de ayer era si la fosfomicina tenía un efecto sobre el biofilm, y que si este efecto era mayor o era mejor que el de la rifampicina. En este estudio pues demuestran que el efecto de la fosfomicina no es mejor, y cuando se utiliza solo alcanza a ser el 63% aproximadamente de efectivo, comparado pues con la utilización de la rifampicina y la daptomicina, y la fosfomicina y la rifampicina que alcanza a ser de un 83%. En el mismo estudio... Ese artículo muestran, es decir, la fosfomicina o rifampicina tienen un poder efecto sobre el biofilm mejor que rifampicina más otros antibióticos, ¿sí? Pero la sola fosfomicina no tiene un efecto sobre el biofilm, tiene que adicionársele la rifampicina. Tiene que adicionarse la rifampicina para que alcance el 83% en este tipo de pacientes. Bueno, entonces ayer estábamos en la concentración de la fosfomicina en los diferentes tejidos. Tenemos que en el líquido cefalorraquídeo, ya lo habíamos hablado ayer, por la inflamación pues se pueden alcanzar concentraciones más altas. También atraviesa la placenta y miramos pues los cocientes de concentración materno-fetal, y el líquido intersticial también se alcanzan unas concentraciones de 60.4 miligramos por litro con una dosis de 30 miligramos por kilo. Se considera que en los pacientes quemados, dado que hay una inflamación a través de las membranas, se pueden alcanzar un poco más concentraciones plasmáticas un poco más altas, por lo cual en estos pacientes se puede estar considerando la utilización de la fosfomicina para el manejo de las infecciones. Acá pues había colocado previamente que era que dependía de la concentración y tenía efecto posantibiótico, pero pues como les mencioné anteriormente, pues eso en realidad no es cierto. Esta referencia pues del 2009. Entonces en el humor acuoso alcanza concentraciones de 14. ¿No tiene efecto posantibiótico finalmente? No, ellos dicen que el efecto es tiempo dependiente, entonces no. Pero sí tiene algún efecto corto, pero sí lo tiene. ¿Sí? Pero Tiene un digamos, efecto posantibiótico, pero pero... en las primeras 2 o 4 horas, ¿no? O lo puede hacer... No, acuérdese que cuando se acaba la concentración plasmática, él sigue actuando. Entonces, digamos que el efecto posantibiótico él la tiene, no es tan alto como otros antibióticos, pero lo tiene. Bueno. Bueno, entonces el humor acuoso tiene con dosis de 4 a 8 gramos, alcanza una concentración de 14 a 18 gramos miligramos por litro, y también puede alcanzar concentraciones de 35 a 60 miligramos por litro cuando hay inflamación. En las válvulas, con dosis de 5 gramos al día en 3 dosis, alcanza concentraciones hasta de 76 miligramos. En el sistema respiratorio, ahí sí ya depende de donde se mida. Cuando se utilizan dosis de 60 miligramos por kilo día, pues repartido
en 3 o 4 dosis, alcanza concentraciones en el esputo hasta el 23%, en el líquido pleural hasta el 50% y en el tejido pulmonar del 52%. En el hueso, cuando se utilizan dosis de 4 gramos, se alcanzan concentraciones a la hora del 15%, más o menos de 19.6 y 10 miligramos por litro a las 3 horas. La penetración celular es activa, como lo habíamos mencionado, pues como penetra los polimorfonucleares, pues allí tiene una reacción, una función inmunosupresora, y esto depende de la concentración pues a nivel extracelular, que se puede alcanzar 1.83 a los 15 minutos y 2.18 a los 30 minutos, esos miligramos por litro. Ayer pues habíamos visto también lo de la concentración a nivel de la sangre fetal comparada con la materna a través del tiempo. Dependiendo pues obviamente de la concentración que se alcance en la madre. Si la concentración llega a ser de 35 a las 90 horas, pues la concentración más o menos va a estar a la mitad, pero ya a las 180 horas, como habíamos visto que el antibiótico tenía pues se va acumulando o va llegando a una estabilización de su concentración, pues a los 180 horas la concentración en fetal es casi igual a la materna. Y acá pues estamos la concentración plasmática en porcentaje y la concentración en los diferentes líquidos. Donde mejor se concentra es en el líquido cefalorraquídeo y en el hueso, aunque pues la concentración no llega a ser mayor del 20% en ninguno de los dos casos. Bueno, en este artículo que se publicó el año pasado se revisa cuál es la relevancia de la farmacocinética de la fosfomicina en los pacientes con infecciones graves o pacientes críticos. Es una revisión sistemática. Entonces en el artículo se presume que los cambios en la función renal pueden alterar la fosfomicina, pero pues refieren que no hay estudios conclusivos. El volumen de distribución, pues como es tan alto, sobre todo cuando los pacientes están con inflamación en las membranas, lo cual pues es muy elevado en los pacientes con sepsis severa, pues se puede presentar una disminución de las concentraciones máximas del antibiótico pues a nivel de plasmático. Pero se considera que esto no es tan importante porque hay un efecto acumulativo del antibiótico. Se sugiere entonces que se utilice una dosis de carga inicial, más sin embargo pues lo único que no me quedó claro es que si se coloca la dosis de carga y se deja en infusión, porque pues no, el problema de dejarlo en la infusión es la estabilidad. Entonces por eso no se administra cada 6 horas. Sí, pero entonces esa dosis de carga no sé a qué se refiere. Si coloco uno, o sea, no... Sí, lo que pasa es que en algunos casos uno podría dejar una dosis, la dosis de carga y dejarlo algo en la infusión, pero lo que se ha visto es la estabilidad no es buena. Ya. Entonces, la penetración, pues en sepsis hay aumento de la penetración en el músculo, pero esta se equilibra rápidamente, aproximadamente a los 80 minutos. En el pulmón se ha visto que no se afecta a estas concentraciones, pero en las meninges sí. Sin embargo, refieren que faltan estudios para determinar exactamente si esto va a interferir o no en la respuesta final del antibiótico. Se considera que en este tipo de pacientes el antibiótico es bactericida 2 veces la MIC, y generalmente pues las concentraciones que se alcanzan pues llegan a ser casi siempre superiores en estos pacientes. Se consigue una inactivación óptima pues a esta concentración, y pues en realidad tiene poca relevancia porque pues por lo que les comentaba, como se alcanza pues dosis acumulativa y alcanza concentraciones bastante altas, pues digamos que no le ven una importancia. Y lo que les comentaba, la inflamación aumenta la penetración del antibiótico. Pues la relevancia microbiológica, entonces pues según el EUCAD en enterobacterias estafilococo, pues se considera que para estos pacientes en sepsis la concentración mínima del antibiótico debe ser 32 para que tenga un buen efecto.
Se ha utilizado en estos pacientes para múltiples infecciones relacionadas con estos microorganismos dosis de 12 gramos. Pero se considera que en estos pacientes se debería utilizar dosis de 24 gramos al día, pero no hay estudios que pues avalen en este momento esto, porque pues la mayoría van hasta 12 o máximo 15 gramos, y eso que en infecciones meningias multiresistentes. 16 gramos esencialmente. 4 cada 6. 4 cada 6 y no llegan a dosis de 24 gramos día, pero pues digamos que pues por las consideraciones anteriores, aunque pues como les decía, si tiene dosis acumulativa, pues en realidad no se debería utilizar más. La información es muy limitada porque pues el antibiótico se abandonó por un tiempo, sobre todo su utilización endovenosa en el contexto del paciente crítico. En cuanto a los eventos adversos de este antibiótico, pues en general es bien tolerada. Inicialmente la molécula como tal de fosfomicina sí no es tan bien tolerada, pero pues al haber realizado los cambios en los hidroxilos por sodio o calcio, pues se mejoró sustancialmente estos. Se presentan en 1 al 10% de los pacientes, generalmente ras o cefalea o náuseas. Rinitis en el 2% de los pacientes, y acá pues el resto urticaria, eosinofilia, elevación de las transaminasas, pero en realidad pues son muy pocos los casos que se han reportado. Alteración de los electrolitos, pero más por el medicamento, es por lo que contiene, pues en general 1 gramo contiene 14.4 milequivalentes de sodio, entonces pues es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo pues por la hipernatremia. Se ha reportado un solo caso de colitis pseudomembranosa, y en sí pues se considera que no altera la flora intestinal, lo cual pues le da una ventaja con respecto a otros antibióticos frente a este tipo de patologías. A dosis de 500 cada 6 horas disminuye la E. coli y el enterococo a nivel gastrointestinal, pero no altera la otra flora, pero dicen que en realidad la disminución con respecto a su concentración es mínima, y pues no hay evidencia, por ejemplo como el meropenem, de que haya una selección de levaduras por la utilización de estos antibióticos. Entonces ahora vamos a mirar cuáles son las concentraciones para los diferentes microorganismos. Se tiene que puede llegar a requerir dosis muy altas, como en estos microorganismos, que puede llegar a ser hasta 128 miligramos por litro, lo cual pues es muy alto, o sea que casi que la actividad en estos no es tan alta. Más sin embargo en el Staphylococcus aureus llega a ser de 2 a 32 miligramos por Meticilino sensible, ¿no? ¿Cómo? Meticilino sensible. Meticilino sensible, sí señor. Sí, porque ya en cuanto a si son resistentes, se deben utilizar en combinación, pues sobre todo cuando ya son resistentes a vancomicina. La galactiae, entonces concentraciones también de 16 a 32, y en enterococo vea que la dosis también, la concentración es muy variable, la concentración inhibitoria mínima, entonces pues tampoco es que tenga una actividad tan alta en estos, pero en el Virians, Piógenes y el Pneumonic sí podría ser de utilidad, porque la concentración inhibitoria mínima es de 16. Nocardia resistente, y en el Corynebacterium y la Listeria pues es moderadamente sensible, mas sin embargo pues no se reporta exactamente cuál es la concentración. Haemophilus influenza sí se puede, digamos, utilizar, y en enterobacterias. Klebsiella oxytoca, Enterobacter y la Morganella llegarían a tener concentraciones inhibitorias muy altas, entonces digamos que pues en esos tampoco combinación. Sí, tocaría en combinación. Para Pseudomonas aeruginosa es moderadamente sensible, y el Acinetobacter, este tipo de Acinetobacter pues se llama hoy Baumani, ¿no? Ajá. Calcaucético era anteriormente, ahora es Baumani. Listo. En cuanto a la Bellonella, el Pectococo, Pectostreptococo, pues las concentraciones también pueden ser favorables. Y acá pues obviamente el bacteroides no, y definitivamente es insensible en este tipo de bacterias, que no se debe utilizar. Bueno,
hablando pues de la resistencia, se presenta una alteración ya sea como lo habíamos comentado en el transporte, o sea en las proteínas, en el punto de anclaje o de unión al muro A, o cambios genéticos estructurales de estas moléculas. La alteración del transporte se considera que es el principal mecanismo. Se presenta puede ser por mutación de genes. Esta expresión es inducida por el sustrato que requiere AMP cíclico. Esto hace que, como la bacteria puede ingresar menos glucosa y puede ingresar menos glicerol, pues esto hace que las colonias sean un poco más pequeñas, que sean de crecimiento lento y que tengan una menor capacidad de utilización de los carbohidratos. Les da una menor virulencia. Que pues eso también lo ve uno en los gram positivos, bueno, pues relacionado con otro tipo de resistencia a otro tipo de antibióticos como lo es la vancomicina. Entonces acá tenemos los mecanismos entonces por los cuales puede generar resistencia. Uno son el cambio de las proteínas que permiten el ingreso de la fosfomicina, pero esto también va a condicionar que el ingreso de la glucosa y el glicerol pues no sea tan efectivo. Más sin embargo, lo que se ha visto es que esas alteraciones no es en todas las proteínas de la membrana, sino en algunas proteínas, pues lo cual pues se ve o se relaciona con el requerimiento del metabolismo celular. También se ve que la producción de estas proteínas está relacionado con la producción del AMP cíclico. Entonces pueden alterar esta producción o esta transcripción de estas proteínas de membrana, lo cual también le daría pues una resistencia al antibiótico. Lo otro que realiza es una modificación del sitio de acción. Entonces cambia la cisteína 115, que era donde se estaba uniendo la fosfomicina, por el aspartato. Entonces la hace activa porque, como les comentaba previamente, se considera que no solamente la cisteína 115 es la que permite que se una el PEP, sino que hay otros sitios de unión que son un poco más inestables, pero que les hace que conserve una actividad pues metabólica, en ese caso para la síntesis de los proteoglicanos. Esto se ha visto generalmente en Mycobacterium, en Clamidia y en Borrelia. Tiene mutación salvaje, pero no le confiere una resistencia a este antibiótico per se. Se sugiere que la presencia de otros sitios de anclaje pueden mostrar mutación y disminuir la afinidad de la fosfomicina. Esto pues sí, pues también relacionado con los sitios de unión, más sin embargo esta resistencia no es tan efectiva como la de la cisteína, porque es el punto de unión específico. Ahora, el otro tipo de resistencia que puede generar es la modificación del antibiótico, y esto lo va a hacer por medio del FOS-A, FOS-B o FOS-X, que lo que le confiere es propiedades catalíticas, que cada uno de estos es diferente, actúa en un sitio distinto de la fosfomicina, y pues cambia su configuración y su acción. Se considera que son metaloenzimas dependientes de iones metálicos, como pues el magnesio. Le da el hierro le da una apertura de enlace entre el carbono y el fósforo, lo cual pues inactiva prácticamente la molécula. Una de cada 219 cepas se considera presenta este tipo de resistencia de manera natural, y está relacionado con otras resistencias. Generalmente cuando ya tenemos este tipo de resistencia, ya tiene probablemente resistencia o cambios en la configuración a nivel de las proteínas de membrana. Acá pues se muestran entonces la FOS-A, la FOS-B y la FOS-X, y esta otra que pues es otra enzima que cataboliza el proceso de formación
o la resistencia de la fosfomicina. Entonces acá están los cambios estructurales que produce a nivel del fosfato, uniéndose aquí con estas moléculas, que es lo que le va a generar la resistencia pues ya al antibiótico, o sea, no le da la actividad. Entonces, acá pues en este cuadro se evidencia cuáles resistencias son cromosómicas y cuáles pueden ser plasmídicas. Digamos que el enteritis y este tiffinurium tienen resistencias cromosómicas y las otras, la mayoría pues son plasmídicas, excepto el estreptococo y del grupo A y del grupo B, que pues las pueden tener cromosómica más. Sin embargo, pues como les mencioné anteriormente, pues no les da una resistencia per se al antibiótico de manera digamos que natural. Esto pues es un estudio que se realizó en Valencia a través de pues varias cortes en varios años, en donde se trató de identificar si a través del tiempo se ha evidenciado un aumento en la resistencia de la fosfomicina a los diferentes antibióticos. Entonces pues al final concluyen que no se ha visto un aumento considerable de la resistencia a estos antibióticos en estas bacterias, especialmente en el Staphylococcus aureus. Inclusive en la Pseudomonas aeruginosa tampoco se ha visto que haya un aumento. Sin embargo, pues obviamente las concentraciones inhibitorias mínimas que se requieren pues son un poco más altas. Esto pues es importante, dado que pues ante las tasas de resistencia que pues han venido en aumento, pues deja la fosfomicina con un amplio espectro de utilización. Y pues esto también se considera que se debe al abandono de la utilización también del mismo, porque pues en realidad no se utiliza para la mayoría de este tipo de infecciones. Entonces el uso clínico pues en realidad se puede utilizar en muchas infecciones, específicamente en infección de vías urinarias, porque las concentraciones son altas. Se pueden dar dosis única al día por 3 días y pues se ha visto tasas de efectividad mayores al 90% en infecciones respiratorias, en infecciones meningias, inclusive en infecciones ginecológicas y gastroenterocolitis. También se ha visto que tiene una acción sobre las infecciones nosocomiales en las unidades de cuidado intensivo, pero generalmente no se utilizan solas. En endocarditis también tiene una utilidad alta, dado que sus concentraciones plasmáticas pues se acumulan y logran una estabilidad rápida, casi que a la cuarta dosis ya se han conseguido estabilidad de las dosis. Y pues por su efecto tiempo dependiente también se ha visto que trae unas ventajas. Sin embargo, lo mismo, en estas infecciones severas se utilizan combinadas, generalmente no se utilizan solas. Bueno, entonces acá están los porcentajes de efectividad en cuanto pues a la utilización del antibiótico a una dosis oral de 1 gramo cada 6 horas, o 3 gramos o en una dosis única para infección de vías urinarias solamente, o intramuscular de 1 a 2 gramos, pero pues es muy dolorosa, e intravenosa dosis de 70 miligramos por kilo de 6 a 8 horas. La mezcla pues que se realiza 250 mililitros de dextrosa en agua destilada en aproximadamente 60 minutos, y pues estas son las tasas de efectividad que llegan a ser pues bastante buenas, digamos, para el estreptococo. Como ya lo habíamos visto para la Klebsiella y Enterobacter y el Proteus, pues es un poco más baja, y en estos tipos de bacterias pues se debería o se sugiere la utilización combinada del antibiótico. En E. coli es muy buena, en Neisseria gonorrhoeae pues nos deja como una opción terapéutica. Hay que tener cuidado porque tiene una incompatibilidad con estos medicamentos, pero pues obviamente en el momento de la administración no es que no se puedan dar, digamos que juntos, inclusive pues como lo hablábamos antes, pues se utiliza con la eritromicina. Cefazolina, ¿no? Cefazolina. Ah, sí.
Sí, entonces acá ya están las dosis que se utilizan para las diferentes infecciones en diferentes sistemas. Digamos que para infecciones urinarias de 4 a 5 gramos día, eh, endovenoso, oral pues 3 dosis de, cuando es trometamina son 3 dosis, y tiene una efectividad hasta del 99%. En la vía respiratoria es de 4 a 12 gramos días, cada 6 a 8 horas, y se debe utilizar de 1 a 2 semanas. Entonces serían 3 gramos cada 4 horas o 4 gramos cada 3 horas, cada 8 horas, perdón. Y la efectividad pues no 4 cada 6, más o menos. 4 gramos cada 6. y la efectividad pues en realidad no es tan alta, que entonces lo deja pues, no, es que un 55%. Sí, es que es un medicamento que no se utiliza solo, ¿no? Sí. Uno, ahorita hacemos O sea, resumen. solamente se utilizaría en infección de vías urinarias, pero la ventaja es porque se utilizan 3 dosis, y una diaria y vía oral. Entonces, Eso es en infecciones urinarias que No. comprometan al paciente, me refiero a sí, complicadas, porque la infección urinaria baja se utiliza una sola dosis. una sola dosis. En el sistema nervioso central, la dosis ya es por kilo de 250 a 750 miligramos por kilo día, repartido en 3 o 4 dosis. La recomendación es 4 dosis y combinado. En gastroenteritis o colitis por E. coli, salmonella, shigella, campylobacter, dosis de 200 miligramos por kilo día, o 50 a 100 miligramos por kilo día, endovenoso. Esta es la dosis oral. Y la efectividad es bastante alta, 96% IV, 80% oral. En el paciente neutropénico, la dosis que se sugieren son 16 gramos, y en combinación, y aún así las tasas de efectividad llegan a ser muy bajas, como el 71%, entonces pues no, en realidad no se recomienda. Entonces el uso clínico pues disminuye la formación de bacterias filamentosas. Entonces digamos que pues su utilidad en los biofilm pues es buena, penetra las biopelículas de los exopolisacáridos, destruye microorganismos en el interior de los fagocitos, en este caso en esta bacteria marchensis pues es Serratia, entonces sería pues útil. Ahora pues el renacimiento de la fosfomicina pues se ha llevado a cabo es por no por este artículo, pero sí por este tipo de Gérmenes multiresistentes. Entonces se ha visto que en gérmenes que inclusive expresan carbapenemasas o betalactamasas de espectro extendidos, la utilización de la fosfomicina en combinación pues es buena. Este artículo publicado en el 2010 en Lancet nos muestra pues una revisión sistemática sobre este tema. Entonces rescatamos de esto digamos que esta gráfica donde se muestra que las tasas de resistencia relacionadas pues a los diferentes aislamientos, donde se alcanzan a ver que llegan a ser tan altas como el 64-80% en los diferentes en los diferentes estudios. Y además de esto muestran la susceptibilidad que tienen a la fosfomicina, pues dependiendo pues de la resistencia a la que pues se están expresando. Y acá entonces se muestra cuál puede llegar a ser la efectividad de la utilización de la fosfomicina para estos gérmenes relacionados pues con la multiresistencia. En trometamina, la fosfomicina en dosis de 3 gramos puede llegar a tener tasas de efectividad hasta del 93% de los pacientes en las infecciones bajas de vía urinaria, cuando ya se ha expresado la resistencia. En cuanto a la susceptibilidad para Escherichia coli por la fosfomicina, comparado con la amoxicilina clavulanato,
pues llega a ser hasta el 93% comparado con un 84% de la amoxicilina clavulana. Amoxicilina, no amoxa, sino amoxicilina. Amoxicilina. Lo mismo pasa en infecciones del tracto urinario ya más alto, que con dosis de 3 gramos de fosfomicina se alcanzan efectividad de la respuesta en un 94%. En gastroenteritis, en salmonela, no, en la dosis intravenosa pues se refiere que tiene que puede tener una buena respuesta, pero más sin embargo en este estudio no reportaban los porcentajes. Eso. Y acá pues entonces muestran son los efectos de la fosfomicina asociado a gentamicina, a la micacina, a la rifampicina. Entonces si tienen dosis, si es indiferente, si es aditiva o si es sinérgica. Entonces acá muestran digamos que ese tipo de combinaciones. Con la gentamicina pues digamos que es aditiva y sinergia para varios de los gérmenes, la ciprofloxacina. Acá que sería importante, digamos, la pseudomona o el enterococo fecalis, que sería sinérgico y que mejoraría pues las tasas de efectividad de estos antibióticos. Acá pues lo mismo, seguimos mostrando y ya. Digamos que en resumen es un medicamento que no se utiliza solo, es bactericida, tiempo dependiente, y que casi siempre lo asociamos a polimixina, o sea, gérmenes productores de carbapenemasa, donde si yo tengo la posibilidad de una infección urinaria por un germen carbapenemasa, yo le puedo dejar polimixina, fosfomicina, porque la tijeciclina no penetra en la vía urinaria. Entonces le dejo fosfomicina, polimixina. Si es en la parte intraabdominal, probablemente yo utilizo más polimixina, tijeciclina, ¿sí? Pero nosotros hemos tenido casos, y estamos por reportarlos, de pacientes que a pesar de polimixina, en la parte intraabdominal sobre todo, polimixina, tijeciclina y carbapenémico a dosis altas, no han respondido. Siguen positivos los cultivos y entonces hemos dado fosfomicina oral. Esa fosfomicina oral a dosis de 3 gramos